Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Bienvenidos, ¿cómo están? Yo feliz de volver a encontrarnos para hablar de historia, que es el tema que más nos gusta y que más nos apasiona y que tratamos aquí en profundidad en este programa del Museo Histórico Nacional. Tengo aquí en mis manos Mujeres en la Historia de Chile, un libro muy interesante porque nos da una cantidad de antecedentes y de contexto que yo no había visto en todo el material sobre mujeres en nuestra historia que he revisado y que además hemos abordado en este programa en diferentes años y diferentes oportunidades. Así que vamos a ir contándoles parte de lo que traen estas páginas el día de hoy. Nos acompaña la autora de este libro, María Gabriela Huidobro Salazar. Ella es doctora en historia. Bueno, ella es la autora, como decía, de este libro con esta tremenda investigación. Bienvenida, María Gabriela. Qué gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación. Un gusto que estés aquí. Me imagino que te ha llevado bastantes años desarrollar este libro, que es voluminoso y además es con datos súper contundentes, porque a veces se puede pensar, o hay personas, yo transmito comentarios que escucho, ¿no?, que es como que fuera con pie forzado hablar de las mujeres o de su importancia en la historia. Pero aquí dejas a todos con la boca cerrada. Así que, ¿cómo estuvo este proceso de investigación para este tremendo libro? Sí, mira, la verdad ha sido una tarea titánica, pero si uno lo logra es porque, en parte tú lo decías, muchas y muchos otros han escrito antes acerca de mujeres en la historia. Lo que ocurre es que muchas veces encontramos que estas investigaciones, entre que se concentran de manera monográfica en algunas temáticas, o bien hay un grupo, más bien como hay un colectivo que compila distintas historias y finalmente las publica. Y el desafío, sentía yo, estaba en tratar de juntar en parte todo ese trabajo que se había hecho. Yo no habría escrito esta historia si no fuera porque hay otros que han antecedido este trabajo de investigación. Busqué obviamente complementarlo, darle algún hilo narrativo un poquitito más sencillo, claro, no siempre muy denso, conceptualmente claro, difícil, claro, pero para poder generar esta mirada panorámica, porque cuando uno arma esta mirada panorámica se va dando cuenta de que en realidad no tenemos un par de mujeres importantes en la historia, ni 3, ni 10, hay muchas más, superamos los 100 nombres en este libro, que realmente nos demuestran que las mujeres han estado siempre en la historia y el pasado no habría sido el mismo si no fuera por ellas. Totalmente. Yo me quedé con la boca abierta con uno de los capítulos que habla de las mujeres en la guerra de Arauco, habla de las mujeres mapuche, que sí se habla muy poco. O sea, conocemos, no sé, Fresia probablemente sea la más nombrada de las mujeres. Y Guacolda podríamos decir, también, claro. Pero no sabemos nombres o asociadas ellas a un nombre, pero no lo que hicieron. Y acá yo me quedé con una frase que escribe Diego de Rosales, que tú la pones acá en el libro, y dice: son las mujeres de Chile tan fuertes y varoniles que tal vez cuando importa y hay falta de hombre, toman las armas y convocan y capitanean a los indios para la guerra. Y sigue dando detalles. Y yo me quedé como, wow. Claro, bueno, como dices tú, lo que nos pasa es que nombres conocemos muy poco, sobre todo pensando en las mujeres mapuche. Aquellas que conocemos por nombre son en general ciertas como heroínas que aparecen en la literatura, más bien, en la poesía épica sobre todo, pero cuando uno escudriña también en las crónicas o en otros documentos históricos se va dando cuenta de una participación más bien anónima, pero que demuestra que las mujeres, incluso en esos campos donde nosotros creemos que no estuvieron, sí estuvieron. Y justamente lo que dice Diego Rosales, Alonso Valles, otro, es que muchas veces las mujeres, por mucho que su rol original, aquel que estaba predefinido también por las sociedades indígenas, no fuera el de la guerra, sino más bien el del cuidado del hogar o el trabajo del campo u otros, cuando era necesario, se disponían también a asumir otros papeles en la sociedad. Y eso pasó justamente, o de manera especial, en el siglo XVI.
Me encantó. Quiero saber más este capítulo que se llama Heroínas de la Guerra de Arauco, porque nos quedamos también en que hay que leerse la Araucana y quedamos yo pensando en los que no somos historiadores, con la información que recibimos del colegio y por ahí alguna otra cosa que estudiamos, los 400 años de guerra y no entramos mucho más en detalle. Entonces me quedé como encantada con este capítulo de las heroínas de la Guerra de Arauco. Qué bueno, la idea es sorprender, porque efectivamente incluso aquellas araucanas que tendemos a reconocer en esta historia, sobre todo el siglo XVI, son más bien personajes que están por lo mismo construidos por la literatura y entonces también representados según ciertos arquetipos. Entonces, Fresia o Guacolda, otras menos conocidas, Tegualda, Glaura, que también se exponen ahí en el libro, son más bien como las doncellas en apuro, que forman parte de una literatura occidental. Claro. Y falta complementarlo con esta otra cara y mostrar que estas mujeres no son, como dices tú, siempre aquella que acompaña a un hombre o que su vida se resuelve en un otro, sino que ellas también son agentes de la historia. Ellas hacen avanzar en el fondo los acontecimientos y contribuyen para que las cosas pasen. No solamente contribuyen, muchas veces lideran para que las cosas pasen. Cuéntanos un poco más de estas mujeres porque mencionabas otras más que yo no había escuchado. Y eran capitanas, porque también mencionabas, claro, de repente sus labores tradicionales no eran la guerra, pero apoyaban. Pero yo entiendo, y al ponerle heroínas, que en el caso de estas mujeres eran verdaderamente heroínas de tomo y lomo. Bueno, la verdad es que lo que primero se aparece en la superficie es que estas mujeres, en general, se las asocia con algún cacique, con un lonco, un toqui, con alguno de estos líderes en el fondo de los ejércitos mapuches, fundamentalmente. Y por eso aparecen más bien en el rol tradicional, en el estereotipo de la mujer que cuida del hogar, que se preocupa también de su compañero y que llora la guerra. Y en los textos más bien literarios, en Alonso de Ercilla y la Araucana o en el resto de los poemas épicos que se escribieron sobre la guerra de Arauco, ellas aparecen como una voz que soslayadamente critica la guerra. Porque por la tradición las mujeres habían quedado al margen en la historiografía de los acontecimientos militares. Y se supone que no lo entienden, que no es ámbito de ellas, entonces tienden a lamentar que finalmente eso fragmenta los espacios que son propios de ellas, como el hogar. Pero ocurre que en la práctica las mujeres sí se vieron involucradas en los acontecimientos militares y eso es lo que se asoma entre líneas en las crónicas. En las crónicas españolas lamentablemente no tenemos testimonio directo de mujeres, tampoco tenemos mayores testimonios desde el mundo mapuche, pero sí se asoma esta sorpresa que capta la atención de los cronistas españoles cuando ven que las mujeres muchas veces toman la decisión de acompañar a sus esposos o a sus padres y si no tienen ellas armas, toman lo que tengan en el fondo como para poder defenderse de. Entonces, los elementos que usan en la cocina o para el tejido, lo que sea, eso también es un arma y son capaces de ofrecer la vida igual que un hombre. Ahora, lo interesante es que como para un español esto es tan sorpresivo, para un varón esto es tan sorpresivo que, por lo general, tú misma leías un fragmento donde se dice que con varonil esfuerzo, con varonil valentía, es decir, ellos la única manera de entenderse que una mujer sea capaz de atreverse, de ser valiente y entrar en el combate es desprendiéndose de su feminidad y adquiriendo, por lo tanto, características que serían, entre comillas, naturalmente masculinas. Me da risa, ¿no? Esto, bueno, como por suerte hemos ido evolucionando en nuestro pensamiento, eso de asignar actitudes a lo que es femenino, a lo que es masculino. Bueno. Claro, bueno, eso es lo que hace difícil llegar a conocer a estas mujeres, porque siempre lo hacemos desde perspectivas de otros. Es un hombre y es un extranjero el que trata de caracterizar a estas mujeres y por lo tanto se pierde en parte su esencia. Y al final lo que mejor podemos llegar a conocer a través de estas fuentes es cómo se piensa y cómo se define a la mujer en la sociedad del siglo XVI más que cómo eran realmente. Y eso está más bien entre líneas. El mejor ejemplo lo ofrece en este capítulo Janequeo,
que alcanzó ella así a liderar, a reemplazar a su esposo fallecido y en el fondo a jurar venganza contra los españoles, y ella termina liderando ejércitos mapuche. Ese es un nombre que yo no había escuchado nunca, por ejemplo. Mira, yo lo había escuchado en un principio porque la Armada de Chile tuvo una embarcación que habían bautizado como Janequeo. Naufragó, eso sí, lamentablemente, esa embarcación, pero de ahí ya el nombre me empezaba a sonar y hay muy poco que se ha escrito acerca de ella, siendo que es una, podríamos decir, heroína o líder mapuche cuyo testimonio está al menos en 2 crónicas distintas. Bueno, aparte, esas crónicas van algunas frases, bueno, algunos episodios aquí en el libro que justamente nos llevan allá, a ver cómo se pensaban, cómo se veían las mujeres para la época, así sean ojos de hombres extranjeros, que era sumamente distinto. Pero bueno, es la manera que tenemos de aproximarnos a estas mujeres. Te invito a que hagamos una pausa, María Gabriela, para que sigamos conociendo más de estas mujeres que van desde esa época, desde los inicios de la colonia aquí en Chile hasta ya entradito el siglo XX. Yo me desordené un poco porque me encantó esta historia de las heroínas mapuche. Partí un poco como entre medio del libro, pero bueno, vamos a ir dándole orden según va contando María Gabriela aquí en el libro, un orden cronológico. Vamos entonces a la pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta aquí en la hora del museo conversando con María Gabriela Huidobro, la autora del libro Mujeres en la historia de Chile, que les compartíamos algunos detalles de este capítulo que yo me había ido de entrada ese sobre las heroínas araucanas o de la guerra de Arauco. Que hay muchas mujeres, nos dijiste ahí algunos nombres, María Gabriela, que yo no había escuchado nunca y que, bueno, me parecen fascinantes y como tú decías, hay todavía mucho por investigar sobre estas grandes mujeres. Voy a reordenarme, vamos atrás a la llegada de los conquistadores, empieza la colonia aquí en Chile. También sabemos muy poco, no sé, sabemos como 1 o 2 mujeres que son las que se nombran y sobre las que se ha escrito mucho, pero me imagino que habrá habido muchas más. Claro, también nuestro imaginario está poblado de muy poquitos nombres de mujeres desde el siglo XVI en adelante. Y aquellas que conocemos también están rodeadas de una cierta aura medio legendaria, claro, de algunos rumores y también de ciertos juicios que han pesado sobre ellas. Yo diría que por lejos la más famosa es Inés Suárez. Claro. Que es la que encabeza además el primer capítulo del libro, pero para abrirse en realidad a este periodo y demostrar que si bien ella fue la primera española en llegar a los territorios chilenos, no fue la única. Ella es la que abre cierto camino, cumple roles que van mucho más allá de ser la compañera de Valdivia, y eso es lo que trata de abordar el capítulo. Incluso trasciende al mismo Valdivia una vez que él muere en 1553. Y como decías, luego de que ella ya se instala y que se ha logrado fundar las primeras ciudades en el Valle Central y hacia el sur de Chile, comienzan a llegar muchas otras españolas. Están ahí algunas mencionadas con con mayor o menor detención, dependiendo la cantidad de antecedentes que tengamos sobre ellas, pero nuevamente se demuestra que no solamente vienen acompañando a los soldados hispanos, sino que ellas también vienen a cumplir distintos roles en este proceso fundacional, en este proceso colonial. Beatriz de Salazar es una de ellas, las hermanas Toledo, Mencía de los Nidos, y así hay varias otras que no solamente se dedicaron a cuidar la casa, como uno podría pensar, sino que muchas veces también tuvieron, igual que las mapuche, que tomar las armas y defender también las causas que ellas creían correctas. Pones aquí Inés Suárez, me llama la atención que está sin el D. Sí, me ha costado tratar de instalar en el fondo, ojalá un nuevo hábito de hablar de ella sin esa preposición. Está
la explicación en el libro de por qué deberíamos llamarla Inés Suárez de partida, porque ella firmaba como Inés Suárez. Así que... Empezando por ese. Empezando. Si ella lo dice, bueno, deberíamos hacerle caso. Hay una firma de ella en la Casa de Contratación de Sevilla, cuando logra que se le autorice a embarcarse para venir a América, pero también hay otras explicaciones que son más bien gramaticales. El de tiene relación con el lugar de origen de una persona y no es que ella nació en Suárez. Suárez significa hija de suero, que es un nombre ya pasado de moda, pero así como, qué sé yo, González es hija de Gonzalo o Fernández hija de Fernando, Suárez es hija de suero y por lo tanto el de no va. Uno no dice de Claro. González o de Fernández, es solamente González Fernández y así es Suárez. Es un detalle, no le hacemos daño si la llamamos con el de entre medio, pero lo correcto sería hablar de ella con el nombre que firmaba. Sobre todo considerando, obviamente, que los D se usan como para las mujeres que usan el apellido del marido. Además, y bueno, en algún minuto, porque uno ve que las crónicas no ponían el de, y esto empieza a aparecer en la historiografía más hacia el siglo XIX, es como que el de suena como elegante, entonces como para darle un toque de hidalguía a Claro, su figura. de nobleza. Exacto, que se le agrega, pero en realidad no pertenece a su nombre original. Hay otra mujer que, bueno, hay muchas, no las vamos a hablar todas porque la idea es que ustedes lean el libro y lo disfruten, aprendan y se lleven sorpresas como las que yo me he llevado leyendo este libro para preparar esta entrevista. Y es una persona que yo algunas cosas las he escuchado y alguna vez conversamos de ella, tú la pones aquí con su nombre, Catalina de Erauso. La monja alférez. La monja alférez. Yo no me Sí. acordaba que se llamaba así, o no sé si alguna vez la abordamos así, pero es que me por parece... lo general uno habla de ella como la monja alférez, es más conocida como por su personaje que por la persona. Claro. Y el esfuerzo del capítulo nuevamente está en tratar de ir más allá del estereotipo, de la caricatura con la que se le suele conocer y tratar de que nos pongamos en el lugar de ella para entender por qué actuó como actuó. En el último tiempo se ha ido poniendo de moda, podríamos decir, tampoco tanto, no es que sea popularmente famosa, pero el personaje se ha traído nuevamente a colación porque, para quienes no la conocen, ella es básicamente una mujer que entró muy tempranamente, siendo una niña muy pequeña, a un convento por disposición de sus padres. Era una manera como de entregar un diezmo, el 10º hijo lo entregaban a un convento. Y ella, sintiendo que no es su vocación, la religiosa, decide huir cuando ya era adolescente y para que no la encuentren se viste de hombre. Lo interesante es que ella cuenta en primera persona sus historias, eso es muy excepcional, Claro. porque por lo general no encontramos fuentes escritas con voz femenina. También uno podría dudar de la autoría, pero hasta cierto punto aún se dice que estas crónicas fueron escritas por ella. Y no solamente es que se viste de hombre, sino que empieza a actuar como tal y toma la decisión de embarcarse a América para participar del proceso de conquista. Y es así como llega incluso a participar en la Guerra de Arauco durante un tiempo sin ser en principio descubierta. No solo eso, sino que además ella es buena para pelearse con la gente. Entonces no trata tampoco de pasar desapercibida. Y es muy interesante cómo ella misma entonces va contando los distintos desafíos y cómo se burla de la sociedad vestida de hombre. ¿Y por qué decía que ahora ha vuelto a ponerse la atención sobre ella? Porque también hay ciertas categorías historiográficas con las que ahora se trabaja que hacen interesante el personaje, incluso la categoría del transvestismo o los mismos conceptos de género. Si es que hay, la cuestión es si es que ella hace esto por un motivo de supervivencia o en realidad se rebela contra su propia sexualidad y se atreve a dar un paso más allá en una época en la que esto era obviamente escandaloso. Qué interesante, una nueva ventana de la historia que no se aborda nunca. Claro, sí.
Súper interesante. Bueno, la monja alférez, como decía, que hemos hablado de sus escritos alguna vez aquí en el programa. Es como una especie de Mulan criolla. Algo así. Termina ella, bueno, tampoco es que queramos hacer aquí spoiler, pero en el fondo, al final de su vida, obviamente se va a ver desafiada a reconocerse como ese hombre que quería ser o en realidad como la mujer que era, y termina con algunas reflexiones que tienen relación justamente con esa necesidad o no de adscribirse a lo que la sociedad espera de uno. Y en ese sentido es muy interesante su caso, más allá de todas las anécdotas, porque el personaje es fascinante, porque nos habla de los conflictos que pudieron vivirse en esa época respecto de lo que la sociedad esperaba de las mujeres y lo que las mujeres realmente querían para sí mismas. Siempre digo, qué bueno que nací en esta época y no antes. Sobre todo, como tú decías, se entregaban los hijos a un convento según hubieran nacido, o también si nadie se casaba con la mujer tenía que ir al convento. En fin, y o también desde muy pequeñitas, ¿no? Niñas muy pequeñas que eran llevadas muy pequeñitas, 4 o 5 años podían entrar en un convento y alejarse de su familia para siempre. Entonces, claro, mirado desde las lógicas de ahora, eso parece bárbaro en el fondo, sí, brutal. Sí, hay que hacer siempre ahí la observación, y hay un capítulo que luego se dedica a eso respecto del mundo de las religiosas en época colonial, que nos muestra que el convento no era necesariamente una prisión o un lugar de castigo, sino que muchas veces fue un espacio casi de salvación, un refugio que buscaron muchas mujeres que, al contrario, sentían como destino casarse y dedicarse al cuidado de los hijos. Claro. Y muchas no querían contraer matrimonio, tenían aspiraciones más bien, por ejemplo, intelectuales, científicas, y la única manera de poder dedicarse al estudio, como podemos nosotras ahora, era entrando a un convento y renunciar a la posibilidad de ser madres, básicamente. Así es, era la forma de obtener esa información, esa educación, ese material, no había otra, ¿no? Bueno, contrario a lo que se podía pensar, era como un paso de libertad de alguna manera. Claro, salvo que tuvieras unos padres muy comprensivos, que los había, y muchos padres que dejaron que sus hijas se ilustraran, pero la mayoría no era así, y era una manera de encontrar un refugio en un espacio que no era como de claustro como nosotros lo creemos ahora también, sino que tenía interacción y contacto con el exterior, y eso permitía cierta libertad, garantizar libertad para las religiosas. Qué interesante. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya íbamos avanzando justamente en las mujeres en el mundo colonial, que es otro de los capítulos que lo vamos a dejar para el regreso. Ya volvemos. Seguimos conversando aquí de nuestras mujeres en la historia de Chile con María Gabriela Huidobro, que nos contaba con mucho detalle de estas tremendas mujeres que me hacen sentir orgullosa a mí, porque, no sé, siento que últimamente estamos criando una generación muy blandita. Entonces, estas historias como que me vuelven así la esperanza y la fuerza que creo que nos hace falta, esa convicción que tenían muchas mujeres. Íbamos avanzando, como yo decía, en línea cronológica hasta las mujeres del mundo colonial. Veía por ahí otra Catalina, me desordeno un poco de nuevo, otra Catalina famosa de nuestra historia, aparte de la monja alférez que estábamos conversando. Pero bueno, te dejo conversar a ti de esta, porque además es un largo periodo el mundo colonial. Y se piensa a veces que las mujeres estaban como recluidas en las casas, no sé, bordando. Claro. Que no interferían mucho en la vida donde se tomaban las decisiones. Exactamente. Bueno, puedes estar haciendo referencia a Catalina de Toledo, que fue una de las quienes participó en la defensa junto con sus hermanas, en la defensa de Chillán. Pero efectivamente, como dices, uno tiende a pensarlas siempre, y eso genera también la idea de que las mujeres recién como que empezaron a tener ciertos roles más activos en la sociedad, sobre todo en los espacios públicos, desde principios del siglo XX. Y en realidad más bien nos quedamos como con la caricatura o con el discurso que pretendió controlar, si queremos, a las mujeres en la sociedad del pasado.
Pero la verdad es que esto de esperar a que ellas cumplieran solo un rol de madre, para lo cual solamente aprendían a leer, escribir y labores domésticas, como el bordado, era una pretensión que podía esperarse y se trataba de aplicar en especial para las mujeres de la élite. Porque las demás tenían que trabajar, muchas veces eran madres solteras o tenían distintos apuros económicos y haberse quedado en la casa bordando no habría tenido sentido. Posible. Y aquellas, en cambio, de élite, que sí tenían estas posibilidades de aspirar solamente a ser madre, no digo solamente porque eso ya es un tremendo trabajo, pero ajustarse a estos roles que esperaba de ellas la sociedad, no necesariamente tampoco esperaban quedarse solamente con ellos. Muchas veces se rebelaron contra estas imposiciones, contra lo que la sociedad esperaba de ellas y por lo mismo también recibieron la sanción historiográfica. Se las consideró en el fondo como rebeldes, incomprendidas, y de alguna manera la memoria histórica las sancionó. Y esa es la otra Catalina que tenemos, que es Catalina de los ríos Ilisperger, que más bien conocemos como la Quintrala. Como la Quintrala. A esa Catalina me refería yo, ¿no? Hay tanto mito, yo creo, en torno a ella, de todo esto que era malvada, después cuando fue la serie que la ponían como un demonio. Claro, no sé. O sea, ella aparece realmente como un personaje maldito. Primero en la literatura, sobre todo en la literatura del siglo XIX, que recogió su historia, y luego se ha perpetuado a través de series de televisión, películas y otros cómics, qué sé yo. Pero la verdad es que lo que hace todo ese ejercicio literario y cinematográfico es perpetuar una imagen que está muy influida por esa perspectiva tradicional masculina que no comprende a una mujer que trató de valerse por sí misma, en el fondo, en una sociedad colonial que no esperaba que ella se hiciera cargo de su propia fortuna, de sus tierras, etc. No es que uno quiera idealizarla, porque lo que cuentan las mismas fuentes, sobre todo expedientes judiciales de la época, es que ella realmente cometió exceso. Abusó de sus esclavos, produjo la muerte de muchos, habría estado involucrada quizás en el asesinato, en el crimen de algunos miembros importantes de la sociedad colonial, o sea, no es una santa. Pero lo interesante es que ella no es la única que comete estos excesos. Hay muchos varones, y los mismos expedientes judiciales también lo demuestran, que cometen crímenes similares a ella. La diferencia es que los demás son varones. Entonces no trascienden de la misma manera o no son víctimas finalmente de todos estos juicios históricos que en cambio cargan contra Catalina de los Ríos. Cuando hablamos de la Quintrala estamos hablando de la caricatura. Cuando hablamos de Catalina de los Ríos, estamos hablando de una mujer que trató de valerse por sí misma en una sociedad colonial que no le daba espacio de acuerdo a las aspiraciones que ella tenía. Bueno, interesante ahí para que cada uno la conozca y pueda hacer sus propias conclusiones de esta personaje de nuestra historia. Hay una novela que es muy interesante que escribió Mercedes Valdivieso, Maldita yo entre las mujeres. Y que hace el ejercicio de ponerse en el lugar de la Quintrala, de Catalina de los Ríos más bien, y tratar de entender por qué ella actuó como actuó desde una lógica femenina en el contexto de una sociedad colonial. Así que ahí ya me escapo de este libro, pero sí me atrevo a recomendar que a quien le interese la figura es muy interesante porque nos ofrece otra perspectiva súper distinta a la que solemos recibir por el resto de la tradición literaria. Buenísimo, totalmente. A propósito que mencionabas por ahí estos esclavos que tenía la Quintrala, hay un episodio donde hablas de las mujeres esclavas aquí en Chile, que de por sí, sean hombres o mujeres, es un tema como velado de alguna manera. Claro, de partida porque existe como una cierta creencia popular de que en Chile o no hubo esclavos, tampoco llegó población africana, negra, básicamente. Entonces, tendemos a imaginarnos como una sociedad mucho más estática y más homogénea de la que realmente fue. Aquí en Chile hubo esclavitud. Recién se vino a abolir en los primeros años de la República con el decreto de la libertad de vientres, pero la verdad es que
hubo esclavos y esclavas. Y si ya cuesta muchas veces conocer a las mujeres cuando están en condición de esclavas, así que cuesta muchísimo más. Invisibles totalmente. Sí, pero se asoman en algunos expedientes judiciales, algunas esclavas que se atrevieron a sacar la voz y denunciar los maltratos justamente de sus patrones. Otras que en cambio llegaron a tener tal nivel de afectividad y complicidad en la casa en la que ellas trabajaban, porque finalmente vivían el mismo mundo doméstico que el resto de la familia, que terminaron o bien ganando su libertad o siendo herederos de parte del patrimonio de una determinada familia. Y una de las esclavas que incorporamos aquí como ejemplo fue el de Margarita de Almagro, que es básicamente la esclava que tuvo Diego de Almagro, y que también muy agradecido de toda la lealtad que ella le había prestado y del compromiso con Diego, él termina también legando parte de su herencia para Margarita. Qué interesante, porque tenemos a Diego Almagro también como alguien no bueno para nuestra historia chilena, entonces aquí conocemos otras facetas. Claro, esas facetas los vienen a humanizar finalmente. Yo siento que muchas de estas mujeres terminan ofreciéndonos una cara más real, como más cotidiana de personajes que nosotros tenemos en un pedestal, bueno o malo, pero más bien como en la caricatura, en el arquetipo, más que en el retrato real. Es que al final siento que consumimos de alguna manera así la historia, como héroes y villanos. Es que es más fácil, claro, una historia maniquea y uno ve que en realidad todos tienen sus virtudes y sus defectos y a veces cuando se asoman estas mujeres es más fácil tratar de, como a través de la empatía, entrar en las lógicas de la época y se nos hace más difícil juzgar por lo mismo. Sí. Totalmente. Bueno, hay otros personajes que son de la misma época. Hay uno sobre el cual yo quisiera detenerme y se nos ha ido el tiempo, pero a ver si logramos avanzar un poco más también a medida que corren los siglos. Voy a dejar aquí yo con la página abierta en el capítulo del personaje que quiero que hablemos, que tiene ya que ver con todo nuestro proceso de transformarlo en una república, en una nación independiente. Pero lo vamos a dejar para el regreso de la pausa. Seguimos conversando de nuestras tremendas mujeres en la historia con María Gabriela Huidobro y su libro, que es un buenísimo libro, como yo decía, porque trae una serie de detalles y además de contexto que muchas veces a lo mejor se echa de menos en otro tipo de publicaciones que abordan este tema. Yo decía que me gustaría hablar de una mujer que se menciona acá, que es Javiera Carrera, que más allá de cualquier cosa yo siempre he pensado, me da pena pensar en ella porque pucha que debe haberla pasado mal, porque tremendo duelo. Bueno, no quiero ya poner como conclusiones personales que yo puedo sacar, pero también siento que a lo mejor es alguien que se ha quedado como a la sombra de los hombres que la rodeaban. Como le suele pasar a la mayoría de esta época, sí. Efectivamente tiene como un cierto sino fatal Javiera Carrera, y cuando uno revisa su biografía no puede evitar notar justamente eso y empatizar hasta cierto punto con ella. Pero como dices, ella ha quedado relegada en la historiografía sobre el proceso independentista porque las luces se las lleva uno de sus hermanos, José Miguel Carrera, y luego quizás también los otros dos hermanos, Juan José y Luis Carrera. Entonces, la propuesta de este capítulo apunta sobre todo a tratar de reivindicar el lugar que ella tuvo en la independencia y que va mucho más allá de haber sido la hermana de, sino que darle a ella el protagonismo y entender cuáles son las acciones que ella misma protagonizó y que muchas veces facilitó también para que se desarrollara con éxito el proceso de la independencia. Pero claro, tiene un lado de su vida que es bastante triste, trágico, porque a las muertes de sus hermanos, ella los sobrevivió a todos en el fondo y todos mueren fusilados además, se suma el hecho de que pasó prácticamente 10 años alejada de sus hijos y de su esposo por pelear o participar de este proceso independentista. Entonces, la idea del capítulo es justamente desarrollar sobre todo ese periodo de su vida que a veces se nos queda de lado,
tendemos a pensarla a ella al principio de la independencia, cuando José Miguel Carrera lideraba en el fondo las fuerzas patriotas y ella estaba ahí para apoyarlo. Efectivamente lo hizo bastante más que bordar una bandera, pero su rol no acabó ahí, sino que sobre todo se desarrolla cuando toma la decisión trágica de dejar a sus hijos y a su esposo y partir a Argentina con sus hermanos para poder reorganizar el proceso, la causa patriota y tratar de obtener la independencia para el país. Bueno, justamente para leer ese capítulo y conocer bien todo esto que no sabemos de Javiera Carrera, hay un tema aquí que viene, de hecho, la pregunta en la contratapa, que es el decreto Amunátegui, que yo nuevamente no lo había escuchado nunca y que, como planteas aquí, tuvo gran importancia. Sí, es fundamental para poder entender y valorar la historia de la educación femenina, pero también la posibilidad de abrir otros espacios a las mujeres a partir sobre todo del siglo XX. El decreto Amunátegui, firmado en 1877, es el decreto que posibilita o reconoce en realidad la validez de los exámenes que se rendían para demostrar conocimientos de educación secundaria y que por lo tanto habilitaban a quien rindiera estos exámenes un bachillerato e ingresara a la universidad. El decreto lo que hace básicamente es reconocer que con los colegios de mujeres pueden validarse para rendir estos exámenes, para que sus alumnas rindan estos exámenes y que no necesariamente tengan que pasar sobre todo por la certificación del Instituto Nacional. Entonces, permite no solo a las mujeres, no es que les permita cursar una educación secundaria, porque ya lo estaban haciendo, pero que el Estado reconozca los conocimientos y aprendizajes que ellas habían adquirido de manera que se las habilita para entrar a la universidad. Y con eso, por supuesto, no solamente se abren estos mundos universitarios, sino que se proyecta también la posibilidad de que las mujeres ingresen a desempeñarse en mundos laborales y profesionales que antes estaban vetados formalmente para ellas. ¿Y se lo toman a pecho las mujeres este decreto? Porque a veces puede darse la situación, pero ya estamos como tan domesticadas que... Sí, sorprende muchas veces que a veces encontramos mujeres en ambas causas, es decir, algunas que temen que el hecho de que las mujeres accedan a la universidad o que luego se dispongan a trabajar profesionalmente las va a alejar de las labores que a ellas les corresponden, sobre todo el cuidado del hogar, de los hijos. Entonces, podemos encontrar mujeres que no están a favor de estos cambios, como también otras que, por supuesto, de manera muy entusiasta participan. Ocurre lo mismo con los hombres. Hay muchos varones que apoyaban a las mujeres en que entraran a la universidad, mientras otros hicieron toda una campaña publicitaria para evitar que las mujeres, en el fondo, se desviaran del camino. Y aquellas que defendieron la posibilidad de que entraran las mujeres a la universidad no estaban buscando desconocer estos otros roles, el de madre, el de esposa. Claro. Se ocuparon muchas veces de enfatizar, esto no es un proceso emancipatorio, no es una rebeldía contra nuestro rol doméstico. Queremos ampliar en el fondo nuestros espacios. Y de a poquito se fueron atreviendo. Por supuesto, en un principio no todas estuvieron dispuestas a entrar a la universidad. La misma Eloísa Díaz y Ernestina Pérez, las primeras que entraron, hablaban de que el desafío para ellas sobre todo era lograr éxito académico en la universidad. Primera vez que iban a... Claro. En ellas pesaba el desafío de demostrar que las mujeres tenemos la misma capacidad intelectual que los hombres. Entonces estudiaban mucho más, no faltaban a ninguna clase. Y tampoco lo hacían sus mamás, porque ellas iban acompañadas de sus mamás. A mí me encantaría saber qué pasó con esas mamás, porque claro, asistieron a una carrera los mismos años, a las mismas clases que la hija, pero lamentablemente no obtuvieron el título y no sabemos qué habrá sido de ellas posteriormente. Claro, cuánto aprendieron. Qué interesante. ¿Sí? Ir con la mamá, bueno, con chaperón a la universidad. Nos queda poquito tiempo. Yo estaba incluso como perdida porque estoy tan entusiasmada en la conversación que quería seguir haciendo muchas preguntas porque nos pilla el tiempo y no alcanzamos a abordar todos los años. Te quería preguntar a ti, ¿hubo mujeres que descubriste que no hayas visto nunca o una de estas mujeres que te haya llamado muchísimo la atención, su historia de vida o su impronta, su legado? Hoy la verdad es que sí, pero sobre todo algunas me sorprendieron cuando uno ya
entra en más profundidad, sobre todo a leerlas. Y como decía al principio, a empatizar también con lo que les ocurrió. Me pasó, por ejemplo, con el caso de Iris, con Inés Echeverría Bello, ya del siglo XX, escritora, en el fondo intelectual, feminista, que normalmente mi aproximación a ella había sido desde eso, desde las causas del feminismo, su participación en las primeras organizaciones intelectuales femeninas a comienzos del siglo XX, pero esta vez el libro me permitió detenerme también en su vida privada y en el sufrimiento que supuso para ella haber perdido a su hija mayor a manos del esposo de la hija, su hija Rebeca, el esposo de Rebeca que la asesinó. Inés se abocó inmediatamente después de ocurrido el asesinato a manos de Roberto Barceló a tratar de hacer justicia, entendiendo que las mujeres no tenían las mismas posibilidades de ganar una causa judicial que los hombres, sobre todo siendo un hombre de la élite, en el fondo con influencias políticas, etc. Y ella usó toda su habilidad literaria para poder defender la causa en favor de su hija, porque estaba convencida que la violencia doméstica también tenía que ser sancionada. Entonces, pensando en los problemas actuales que todavía vive nuestra sociedad, que la aquejan vinculada a violencia doméstica y a la violencia de género, este es un caso sumamente significativo y la voz de Iris, de Inés Echeverría, es muy, muy potente. Llega a conmover, pero creo que todavía lo que ella dice vale para nuestros días o puede invitar por lo menos a la reflexión. Totalmente. Bueno, es un tema que está ahí, sigue estando, sigue siendo algo. Claro, que han pasado algo. 100 años prácticamente y todavía es un problema que tenemos que enfrentar. Ella abrió una senda en ese sentido y creo que al menos que valga esto como un homenaje en reconocimiento a la labor que hizo para abrir caminos en estas temáticas. Bueno, yo más impactada todavía de todas estas mujeres que reúne tu libro, María Gabriela, Mujeres en la Historia de Chile. Así que agradecida de que hayas venido a compartir parte de lo que hay aquí. Hay mucho que se nos quedó afuera y, por supuesto, como les decía, bueno, si quieren saberlo, vayan a leer el libro. Así que gracias. Muchas gracias, Rocío, a ti. Y bueno, ojalá todos se entusiasmen además con leer este libro y tratar de difundir la memoria de las mujeres de nuestra historia, porque realmente sin ellas la historia nunca va a estar completa. Totalmente. No podíamos cerrar mejor este programa de hoy. Gracias, María Gabriela. Nos despedimos entonces aquí en mis manos con Mujeres en la Historia de Chile, invitadísimos a que vayan a conocer más de estas tremendas que cambiaron el curso de nuestra historia. Nos volvemos a encontrar en la siguiente emisión. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.